Gaby. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro live semanal. Ya estamos haciendo como toda la semana. Progresa la Constitución. Ha sido una semana muy, muy intensa y nuestra invitada hoy día, Carolina Toá, ex ministra, ex alcaldesa, también fuiste subse, ¿no? Y diputada. Diputada, una mujer con una trayectoria en política muy muy larga, de una generación también política muy importante. Y hoy día, bueno, yo te sigo harto en los columnistas y en T13, creo que tu análisis son bien acertados, por lo menos desde el mundo que no está como en el gobierno, sino que en el diagnóstico. Me siento muy cercano a lo que ha estado señalando, entonces creo que esta semana, como para comentar también... hoy día la invitación es como qué proyecto de país también genera este texto constitucional que ayer fue eh, eh, terminado, expuesto también a la ciudadanía y que ahora se despachó para el plebiscito del 5 de septiembre, del 4 de septiembre. 4 o 5 de septiembre. Entonces eso, gracias por aceptar la invitación y para poder conversar eso, como impresiones, como igual tengo algunas preguntas, pero como impresiones de qué proyecto de país genera esta nueva constitución, como para empezar. Bueno, primero, Marco, gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes en esta semana tan intensa del debate en que estamos. Yo creo que esta constitución, antes que nada, es una constitución que surge y está como mandatada a hacerse cargo de una cierta fractura en la sociedad chilena, sobre la cual tenemos mucha disputa, o sea, sobre la que todavía no hemos logrado consolidar un diagnóstico común. Entonces, el proceso constituyente ha tenido que un poco avanzar a ciegas respecto de cómo se llena esta brecha que existe, porque no tenemos todos una misma mirada de cuál es la razón de esa brecha. Yo tengo una opinión, ¿no? Yo no creo, no soy de las que piensa que la brecha que existe en Chile es producto de que los cambios que ha tenido la sociedad chilena desde el retorno a la democracia han sido solo una especie como de gran mentira, de gran burla, y que lo que se ha mantenido ha sido el despojo de siempre y el abuso de siempre. Yo creo que los años desde el retorno a la democracia son años de muchos logros sociales, que para muchas personas han significado un cambio gigantesco en sus posibilidades de vida. Sin embargo, son cambios que, por más magnitud que tuvieron y por más que el país dejó atrás muchos atrasos y rezagos y carencias que habían sido históricas, no logró esa transformación, hacerse cargo de los problemas más profundos de desigualdad por una parte y de precariedad de los derechos básicos. Los derechos básicos en Chile tuvieron en muchos aspectos mejorías, hay más nivel educacional hoy día, hay más atención de salud, sin duda alguna, hay más educación preescolar, ha habido saltos bien relevantes. Sin embargo, como el país tuvo avances muy importantes desde el punto de vista económico, esos avances parecen no haber tenido la misma velocidad y no han sido suficientes para achicar la brecha. Entonces, si bien hemos mejorado, la brecha se mantiene ahí y en muchos aspectos es más dolorosa, porque cuando éramos un país pobre, lleno de carencias, era comprensible que los colegios tuvieran ciertas dificultades, pero cuando somos un país que está en la OECD, cuando somos un país que es el que más ha crecido en Latinoamérica, cuando somos un país que ha reducido la pobreza a más de la tercera parte de lo que era, entonces, a menos de la tercera parte de lo que era, la cuarta parte de lo que era, entonces, bueno, es más inexplicable que ciertas cosas básicas no se resuelvan. Entonces, por una parte, desconfío de la visión esta de que Chile es un desastre y es un fraude. Pero también desconfío, y creo que nuestro sector jamás debiera comprarse la idea, de que la sociedad chilena ha avanzado correctamente y que todo el malestar es producto de ciertos grupos radicalizados que son instrumentalizados por ciertos sectores extremos y que no tienen conciencia de lo bien que están y no se dan cuenta de los avances enormes que ha habido. O sea, creo que esa mirada fundamentalmente no permite entender por qué hay tanto malestar, ¿no? No es funcional, no, es como irrisoria.
Entonces, el malestar es de alguna manera una especie de disociación entre el país que se supone que avanza y cómo las personas se sienten parte de ese avance, que si bien han recibido y han sido parte de mucho progreso, sienten que no ha sido con un estándar de justicia, de igualdad, de dignidad adecuado. Y la institucionalidad parece ser cada vez más impotente frente a eso. Entonces, ¿qué hace el texto constitucional? Yo creo que lo principal que hace, lo fundamental que hace, y lamentablemente lo que menos se ha discutido, es que dice que nos vamos a reconocer ahora como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el progreso de la sociedad va a tener como foco principal el logro de ciertos estándares sociales para el conjunto de la ciudadanía, bajo dos tipos de requerimientos, la democracia y el Estado de Derecho, bajo el imperio de la ley y bajo el imperio de la democracia. Esto uno dice, ¿es tan distinto de lo que tenemos hoy? Sí, es distinto. Porque nuestra Constitución, si bien reconoce derechos sociales, siempre los subordina a los derechos individuales. Siempre los subordina a las prerrogativas que tienen los actores económicos. Ahora, esto estoy simplificando, no es tan banal y tan brutal, pero grosso modo es eso. Entonces, creo que la primera gran promesa de este texto es ser una sociedad que va a avanzar con el norte social en el centro, poniendo esa prioridad como el foco principal del progreso, de la riqueza nueva que generemos, del avance que podamos tener como sociedad. Y yo creo que desprendido de eso viene todo lo demás, porque en el fondo el hecho de que optemos por ser un país menos centralizado de lo que hemos sido es también un poco en la idea de que este avance con foco social no se puede tener con un poder tan central. El hecho de que nos reconozcamos como un Estado paritario quiere decir que no es posible avanzar socialmente si hay esta diferencia tan grande entre géneros. También el hecho de que nos hagamos cargo de que en Chile hay naciones preexistentes, que somos un Estado que tiene características plurinacionales, que tiene que reconocer que dentro de su ciudadanía hay pueblos indígenas, reconocimiento que nunca hemos hecho, es también hacerse cargo de que si uno quiere ser un Estado socialmente cohesionado, tiene que asumir esa diversidad. Y la temática con el medio ambiente yo la veo también en ese mismo sentido, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que los avances que se hacen a costa del medio ambiente socialmente no son sostenibles, ¿no? Y para las generaciones futuras son un castigo. Entonces, yo creo que por ahí va la gran promesa de este texto constitucional. Ahora, el problema que tenemos, si quieres después entrar en el problema, pero es que es tan exigente ese mandato que requiere un poder político capaz de sacar esa tarea. Y lamentablemente yo creo que lo que se logró como acuerdo político no cuajó bien, tiene una serie de puntos que generan debate, que la gente tiene dudas, y yo creo que eso es lo que nos ha tenido trabado, porque lo ideal con un avance de este tipo es que la ciudadanía estuviera toda aprobando, y no, está habiendo mucho apoyo al rechazo, y eso es desconcertante, ¿no? Porque los avances de la Constitución van al corazón de muchas de las necesidades, anhelos que tiene la ciudadanía. Bueno, ha pasado también en el Brexit y también pasó en Colombia con el plebiscito por la paz, que al final estos plebiscitos se convierten en plebiscito. Está tocando el timbre, perdónenme un segundo. Yo voy a rellenar por mientras. Creo que el Brexit y el plebiscito por la paz han generado también... llegó mi hijo, así que lo va a hacer. Perfecto. Bueno, decía como que el Brexit y el plebiscito en Colombia por la paz también fue una consecuencia de plebiscitos de apoyo o no a los gobiernos de turno. Parece que acá ocurre lo mismo, pero también viceversa. O sea, parece que la actuación de los convencionales o el modo como actuaron políticamente los convencionales también está afectando la aprobación del gobierno, o sea, como es bidireccional. Totalmente. Entonces, como es un cuadro político muy complejo, es un cuadro político donde también tenemos un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y que además trató de articular una convención. Yo creo que si gana el rechazo, claramente sería muy terrible para las personas que trataron de articular, del Frente Amplio sobre todo, al interior de la convención, me imagino, Paz, Atria. Entonces, pero lo personifican ellos porque trataron de conducir como en la prensa. Pero para mí la pregunta es que
de que hay gente que todavía está muy indecisa del mundo de la centroizquierda o también gente independiente. Hoy día va a votar mucha más gente, se supone, que no estaba convocada por el voto voluntario. Entonces, o gente que va a ir a votar porque se siente obligada a votar por la normativa, o gente que va a ir a regañadientes a votar porque por no pagar la multa. Entonces hoy día se está desgranando un poco el choclo, por así decirlo, donde hay sectores históricamente, no sé, de la Concertación, Ricardo Lagos, que en realidad yo no puedo descifrar su carta, me falta hermenéutica para poder decir si es que él va a aprobar o va a rechazar. No lo he dicho en realidad, no lo ha dicho. Y después sale Oscar Landerreche diciendo, bueno, yo creo que la mejor argumentación que he leído, me di el tiempo de leerla, una muy buena argumentación como de lo extensa y latera. Yo le tengo un aprecio grande, pero creo que también hay mucho miedo, incluso en ese mundo, que también es progresista, que también es socialdemócrata, que también es liberal. Entonces, para hablarle al pueblo chileno, como decir, ¿qué razones, por qué razones tengo que votar a prueba al final? Eso yo creo que es una pregunta que nosotros no tenemos que hacer. ¿Y cómo lo ves tú más allá de la posición histórica? ¿Cómo cambia la vida de la persona? Yo creo, al menos, yo voy a votar a prueba, ¿no? Entonces no necesito teorizar, puedo decir por qué yo estoy tan convencida, a pesar de que tengo muchas críticas con el texto, a pesar de que comparto muchas distancias con las dinámicas que tuvo la convención, pero estoy convencida de votar a prueba por dos razones. Al final no son tantas, fundamentalmente son dos. Una es que creo que el texto de la convención logró un acuerdo muy exigente, porque los quórum que se exigían ahí eran muy altos, para darle al futuro de la sociedad chilena un norte en temas en que históricamente nunca hemos logrado que nuestra Constitución tenga un mandato tan claro, como por ejemplo el Estado social y democrático de derecho, como por ejemplo la convivencia del desarrollo con la naturaleza, como la descentralización, que ha sido algo tan resistido, no solo por la derecha, también muchas veces por la izquierda. Entonces creo que es un texto que se dieron condiciones para que se tomaran definiciones que es muy difícil que se vuelvan a dar en nuevas oportunidades. Tú contaste al principio de esto que yo estuve en el Parlamento, ¿no? Fui parlamentaria y trabajé mucho con las bancadas de derecha, estaba en las comisiones, en la discusión de los proyectos, nos topábamos una y otra vez. Y cada uno de estos temas que inauguramos al inicio de esta conversación como las grandes como definiciones de la Carta Constitucional que se nos propone, han sido históricamente muy resistidas por ese sector. Archirresistidas, con dientes y muelas. Entonces yo no me convenzo de que en un nuevo proceso vamos a volver a lograr esas mismas definiciones. Es más, me atrevo a asegurar que no las vamos a lograr. Entonces, esa es mi primerísima razón. Pero mi segunda razón es que yo comparto que este texto constitucional lo hizo una convención que se eligió cuando estábamos con una ola, ¿no? Estábamos con la ola del estallido social. Ahora estamos con otra ola. Estamos con una ola del miedo a la inseguridad, el miedo a la delincuencia, estamos con la ola de la inflación, estamos con la ola de la gente que está frustrada porque eligió al presidente Boric y ve que le cuesta igual hacer las cosas y que no era llegar y llevar, no era tan fácil como parecía. Entonces ese desencanto, esa ola probablemente hace pensar que las mayorías que se dieron en la convención de alguna manera se la creyeron demasiado. O sea, hubo sectores ahí que les fue bien, pero que se creyeron que ahora ellos representaban a todo Chile y la verdad lo representaban hasta la siguiente elección, porque de hecho fue la primera vuelta presidencial y ya le fue como la mona. Claro. Entonces, la verdad es que actuaron con una soberbia, con una incapacidad de cruzar el río y de hablar con otros sectores, que efectivamente eso tiene consecuencias en el texto. Pero ¿cuál es la gracia? Que esos problemas que tiene el texto los va a tener que enfrentar y resolver el sistema político que conocemos. El Parlamento con su configuración histórica, donde la derecha, que no tuvo una suficiente, yo siento, invitación a ser parte de la discusión constitucional en la convención, pero en el Congreso está muy representada. Y cuando se tengan que hacer las leyes que aplican la Constitución, y cuando se discutan las reformas al texto constitucional, porque ya es un hecho que se le van a hacer reformas, hoy día hasta el ministro Jackson salió a decir que va a haber que hacerle reforma, entonces ahí esto se va a equilibrar. Esto se va a equilibrar, va a haber un camino por el cual las cosas que quedaron su vía pasadas de pueblo, lo que sea, se van a regular en el proceso posterior. En cambio,
si llegáramos a rechazar y empezáramos a discutir desde cero, el punto de partida es el Congreso. Un Congreso que la mitad es conservadora, que la mitad frunce la nariz ante el Estado social y democrático de derecho, que no quiere saber nada con la plurinacionalidad. Entonces, la verdad es que yo de estos dos caminos, ninguno será perfecto, pero claramente veo que uno es mucho mejor que el otro. En el primer punto que señala, yo lo digo de otra manera, que es como es la oportunidad de redistribuir el poder en Chile que no teníamos en ningún otro momento de la historia. O sea, lo has dicho mucho mejor que yo. La concertación claramente la única vez que tuvo mayoría fue en la nueva mayoría, pero en realidad tampoco estaba tan alineada al gobierno. Bueno, ya vemos hoy día los que cruzaron el Rubicón o que ya estaban desde antes con el rechazo, desde antes de leer el texto, Ignacio Walker y compañía. Entonces uno ya conoce como esa dinámica, entonces creo que se juega mucho, entonces hay que explicarlo harto, porque además de las personas que leen, en Chile el 70%, del 100%, el 70% no entiende lo que lee. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, todos, o sea, los centros de estudio, los profesores, como en las familias, de poder conversar, y no solamente como en el chauvinismo de que tenemos que aprobar, sino que es una buena noticia como para este país lo que está sucediendo. Entonces, frente a eso, lo que yo he hecho es como metodológicamente, mucha gente para el estallido social y posterior fue a cabildos. Bueno, y también hizo los cabildos también del último gobierno de Bachelet. Y cuando uno ve esa síntesis de algunos cabildos, y yo lo comparo con este texto constitucional, no es tan lejano. Lo que pasa es que claramente, como dices tú, en ese momento estábamos con esa energía, esa impronta, ese deseo de cambio, estaba Piñera en el suelo. Entonces hoy día, que hay una distribución del poder, además mediático, muy potente, estamos como mal y caído, hay algunos que estaban con nosotros y ahora cruzaron, entonces, y ahora con todas las encuestas como en contra, entonces es mucho más difícil emotivamente como conectarse con el texto y además como con los convencionales que algunos se portaron pésimo, como si fueran en el show. Entonces, frente a eso, yo te pregunto, ¿cuáles van a ser las cosas como que a tu juicio van a cambiar la vida de las personas? Como en el corto o mediano plazo, porque también hubo mucha expectativa de esto, mucha expectativa. Entonces, yo puedo decir, ¿cuáles son las cosas que van a cambiar como a corto plazo? O sea, sobre todo por el público que no escucha este... O sea, yo creo que hay un cambio que es muy difícil de transformarlo en algo nítido, pero que es el más importante, que es exactamente el que tú mencionaste, que es un cambio en el eje de poder de la sociedad. La sociedad chilena y las sociedades latinoamericanas son sociedades extremadamente jerarquizadas, segmentadas, prácticamente son sociedades estamentarias, o sea, donde hay grupos que tienen una pertenencia a las élites y grupos que tienen una pertenencia a la marginalidad o a la periferia de manera permanente, de generación a generación. Hay territorios de Chile donde las posibilidades de salir y de entrar a ser parte de quienes toman las decisiones es muy improbable, quizá ya no es imposible, antes quizá era imposible, ahora ya no es imposible, pero es muy poco probable. La posibilidad de que haya matrimonios entre grupos sociales muy distintos es muy baja. La posibilidad de que en el colegio conozcas a alguien muy diferente es muy escasa. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hace esta Constitución? Lo principal que hace es que genera condiciones para que estos segmentos tan separados empiecen a tener un reordenamiento y el poder se distribuya de tal manera que se gatille una transformación de esta dinámica, que va a ser gradual necesariamente, pero que debiera en lo cultural, digamos, en nuestra convivencia, empezarse a sentir muy rápido. O sea, se debiera empezar a sentir muy rápido, por ejemplo, que las personas de regiones tienen posibilidad de decidir sobre su destino como nunca antes lo han hecho. Que las personas indígenas pueden andar y sentir que tienen como la posibilidad de exigir respeto que la sociedad chilena ha sido siempre tan esquiva a entregarle.
o que las mujeres nos paramos en otra posición. Ahora, eso tú me dices, es un cambio automático de cómo las leyes y todo eso, quizás no es automático, pero es algo que genera todos los otros cambios después. Y yo creo que el otro cambio que es muy importante, porque hay muchos, muchos, pero este tema del Estado social y democrático de derecho, cuando uno ha tenido la experiencia de estar en el debate de leyes que tienen una orientación social, ha visto cómo opera en realidad la actual Constitución. Y la actual Constitución opera de tal manera que los avances sociales siempre se topan con un muro, en la medida que tocan algunos intereses, que son intereses de personas al final, de grupos mucho más pequeños que los grupos más amplios que se verían beneficiados con estos derechos sociales. Pero como la Constitución le da a esos derechos de esos grupos, por ejemplo, los administradores de ciertos seguros de salud, o los cotizantes de los seguros de salud respecto al beneficio de la salud en su conjunto, eso pesa más. Pesa más, por ejemplo, cuando se discutió el auge y estaba la posibilidad de tener un fondo solidario que redistribuyera las platas de salud a favor de los grupos que tienen más necesidad y menos plata. Ahí se dijo, no, la cotización es privada, de cada uno es su cotización, por lo tanto es incompatible con la solidaridad. Es una manera de ver los derechos de las personas que es incompatible con la solidaridad. Eso es muy único de Chile. Muy único. Tú le vas y le preguntas a cualquier persona, a un ciudadano informado en una sociedad europea, si siente que sus derechos individuales son incompatibles con la sociedad, no siente eso, porque siente que la solidaridad es la que le permite afirmar sus derechos individuales. Porque cuando está enferma, cuando está vieja, cuando tiene una discapacidad, la sociedad lo va a proteger. En cambio, en Chile lo que está instalado es que si hay solidaridad me van a quitar lo mío. Sí. Me voy a quedarse lo mío. Bueno, ese es el gran cambio, el principal cambio que hace la Constitución, que dice, aquí vamos a resolver estas necesidades que son de todos, que uno puede estar arriba en un momento, puede irle bien, tener plata, pero el día de mañana se enferma algo grave y va a necesitar la solidaridad. O se le accidenta un hijo y queda con una discapacidad permanente que hay que atenderlo, tenerle todo el día cuidado. Son, pero contado con las manos las familias que pueden resolver eso solas con sus recursos. Y si tú me dices, ¿qué es el cambio principal? Yo creo que ese es el cambio principal. Sentir que nuestro beneficio particular está totalmente ligado al interés general. No compite con él ni es incompatible con él. Y, por ejemplo, si nosotros, me voy a poner así como entrevistador, todos están diciendo como apruebo para reformar, apruebo para profundizar, apruebo sin vacilaciones, apruebo a seca, no sé. ¿Con qué adjetivo tú podrías decir como apruebo tanto? Yo diría que hay que probar para avanzar. Avanzar, este es un paso importante. ¿No está resuelto todo? No, hay cosas que hay que corregir, sin duda, pero es un avance, no partimos de cero, logramos muchas cosas con este texto constitucional. Hay que mejorar otras, no quedaron muy bien resueltas, es verdad, las podemos corregir después. Y yo creo que asumir que el texto no es perfecto no significa dudar de tu voto. Yo por lo menos no tengo ninguna duda, pero tampoco tengo ninguna duda de que el texto es perfectible. O sea, en nuestro sector alguna gente se ha comprado que la única manera de aprobar rotundamente es no abrir ningún debate de que hay cosas que se pueden mejorar. Yo creo que eso va contra el sentido común. Las personas son inteligentes, tienen opinión, se dan cuenta, dicen, a mí me gusta esto, esto y esto y esto no me gusta. Bueno, quedémonos con lo bueno y mejoremos lo malo, pongámonos de acuerdo. Es muy difícil que una obra colectiva hecha en condiciones, además, hemos visto, con toda la cosa disruptiva que tuvo la convención, sea perfecta. No es perfecta. Y tiene cosas que, francamente, creo que podemos hacer mejor. Y aprovechando también que la propuesta constitucional habla también sobre el tema de derecho a la ciudad, viviendas dignas y también como de entorno, como para hacer un guiño a lo que tú también has trabajado estos últimos años, en tu especificidad. También que obviamente me parece en la antigua Constitución no hay nada con respecto a esto porque estas son nuevas temáticas, pero con respecto al derecho a la ciudad, con respecto tú además fuiste alcaldesa, entonces, ¿cuál es tu visión con respecto también a esos derechos como tercera o cuarta generación? Eso es de los ámbitos, o sea, en eso la Constitución es como miel sobre hojuelas para la gente que nos gusta el urbanismo, ¿no? Porque, bueno, primero porque tiene este reconocimiento del derecho a la vivienda, que es muy importante, que antes no estaba en el elenco de derechos constitucionales en Chile,
y que es algo muy importante que esté, porque la verdad es que es una parte muy esencial de una vida decente, de una vida digna, tener la seguridad de que vas a tener donde vivir. Puede ser en distintas modalidades, el tema es que la sociedad se hace cargo de que esa necesidad básica tiene que tener una respuesta, una solución. Pero lo que es interesante y bonito de este texto constitucional es que no ve solo la vivienda así como derecho al techo, sino que habla de la vivienda adecuada, que es un concepto que está instalado desde Naciones Unidas, que en el fondo se refiere a que una vivienda, para ser digna, para ser correcta, tiene que cumplir una serie de elementos, ¿no? Una vivienda no es solo un techo, sino que significa que tú te puedes conectar con la ciudad, por ejemplo, o que tienes ciertos equipamientos básicos disponibles en ciertos niveles o estándares de equidad básicos. Pero no solo eso, sino que va un paso más allá y habla del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no es solamente el tener derecho a los bienes urbanos, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, tener seguridad, los carabineros, tener transporte público, poder ir a un área verde. Tiene esa dimensión, pero tiene una que es mucho más profunda, y es que tú eres parte, eres un soberano de la ciudad en la que vives. La ciudad no se hace sola, la ciudad la deciden personas, y las personas tienen derecho a ser parte de las decisiones de su ciudad. Eso es algo que en Chile nos ha costado mucho visualizar. Yo creo que en la izquierda hay que hacerse una autocrítica. O sea, el tema de la ciudad como un espacio democrático, como un área que debe políticamente resolverse, es algo en que nos hemos demorado años. La izquierda ha sido además muy recelosa a recoger la importancia del poder local. Siempre ha sido más bien partidaria de darle relevancia al poder central, del gobierno, los ministerios y todo eso. Pero la construcción de la vida urbana se hace en el ámbito local. Allí es donde las cosas se ven en su conjunto, se ve el territorio, ¿no? Y se ve la pertinencia con la realidad social, con la realidad geográfica. Y nosotros hemos vivido como pensando que la ciudad la hace alguien, ¿no? El ministerio llega y pone una carretera, el señor que hace negocio llega y planta su edificio, y hay unas leyes ahí que les dicen lo que pueden hacer y lo que no, pero yo no tengo posibilidad de opinar mucho. O sea, yo a lo más puedo elegir la autoridad que va a hacer las leyes. Bueno, el concepto de derecho a la ciudad lo que nos dice es no, la ciudad la hacemos las personas. Las personas que viven en una ciudad tienen derecho a ser parte de esas decisiones. Y creo que en eso políticamente es un cambio para la sociedad chilena del cielo a la tierra. No se hace de un día para otro, pero es un camino que tenemos que recorrer paso a paso y que es muy importante y muy positivo porque somos uno de los países más urbanizados del planeta. Del planeta. No de Latinoamérica, sino que del planeta. Entonces, asumir que como ciudadanos tenemos derecho a decidir sobre nuestras ciudades es como algo muy importante para la vida de las chilenas y los chilenos. La enorme mayoría de las chilenas y los chilenos, 89% más o menos, vivimos en espacios urbanos. Y con la segregación territorial más grande de los países de la OCDE, además, o sea, Santiago sobre todo como... Bueno, probablemente hay una combinación, en Latinoamérica hay una combinación bien compleja, porque Chile es el país más, con Argentina son los dos países más urbanizados de Latinoamérica, y Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo. ¿Y qué tiene de paradojal? Que Latinoamérica es muy urbanizada, se urbanizó cuando era mucho más pobre que otros países que son muy urbanizados, y se urbanizó siendo la región del planeta más desigual. Entonces, la urbanización latinoamericana tiene adentro suya la precariedad que acompañó ese proceso, porque éramos pobres cuando nos urbanizamos, y tiene la desigualdad escrita sangre y fuego en cómo están organizadas las ciudades. Por eso también Latinoamérica, Chile no, pero estamos acercándonos a eso lamentablemente, es el lugar donde están las ciudades más inseguras del mundo también. De las 50 ciudades más inseguras del mundo, 44 quedan en Latinoamérica. Eso es muy decidor y es síntoma de todo lo anterior. Qué orgullo. Es un tema... No es un orgullo, pero sí es un orgullo que estamos empezando a mirar ese problema, porque por mucho tiempo no lo mirábamos. Para hacer el link con respecto a seguridad y para ir cerrando, Carolina, bueno, estamos viviendo también momentos de seguridad muy, muy complejos. Esto ya saliendo como también de la discusión de la nueva constitución, porque va a ser un problema para los gobiernos que vengan, aprobemos o rechacemos, y aprovechando que estás acá.
todos los índices de delincuencia se han mantenido en estos últimos 5 años, o incluso yendo a la baja. Pero hoy día hay otra variable, entre la variable narco, crimen organizado, y que parece que se está volviendo en algo regional. Parece con el flujo migratorio, con todo el problema que hemos tenido, no solamente obviamente ha llegado gente o arrancando del narco, de la violencia, buscando otras prioridades, sino que también Eduardo Vergara señalaba que ya estaba presente como 3 carteles en Chile. Entonces, ese flujo, ese caminar también dio paso para que organizaciones internacionales del crimen hayan entrado. Entonces parece que estamos viviendo un momento donde estaba a la baja como estos niveles de delincuencia o de reinserción, pero entró la violencia. Y la violencia parece que son armas y drogas. Como que... bueno, y al parecer no hay miradas regionales con respecto a esto. Vengo de una reunión que estábamos conversando este tema y es muy difícil para los gobiernos poder entrar en esto porque en general el mundo progresista o la izquierda siempre, cuando habla de seguridad pública, se preocupa de los valores normativos, o sea, como de la justicia, la reinserción. O sea, yo creo que leí muchos papers de la Lucía Damer, pero es eso, es lo normativo, es como orientaciones, pero en general la seguridad pública, lo que es el monopolio legítimo de la violencia, el poder, eso no, son la policía. Entonces, yo me parece que ahora va a recaer directamente el Plan Nacional de Seguridad Pública en el presidente de la República con la nueva Constitución, pero ¿qué ves tú también como en opinión de lo que está pasando en Chile? Bueno, yo creo que eso va bastante más allá de la Constitución, ¿no? Porque creo que está en el ámbito de la política pública fundamentalmente, y creo que nosotros en el mundo como en la izquierda, el socialismo democrático, tendemos que afinar un poco el discurso con que hemos trabajado, porque por mucho tiempo estuvimos dedicados a contrarrestar los discursos alarmistas que ciertos sectores conservadores han tenido y que efectivamente es un hecho, que se han dedicado a inflar las percepciones de inseguridad, pero el denunciar esos discursos alarmistas no puede volvernos insensibles a los problemas de inseguridad que las personas viven, que además han ido en aumento, porque se ha incrementado la violencia por dos razones fundamentalmente. Una, porque se ha desarrollado en Chile un tipo de criminalidad mucho más agresiva, que ocupa más las armas y que ocupa técnicas criminales que son mucho más violentas, como el secuestro, la amenaza, cosas que en Chile, el asesinato, cosas que en Chile antes eran muy infrecuentes, hoy día existen. Y por otro lado, producto del malestar social y de las crisis políticas que hemos tenido, se ha exacerbado la violencia social también. Entonces las expresiones sociales son más violentas y la convivencia está más violenta. La gente es más violenta incluso en la cotidianidad. O sea, ayer alguien me explicó algo que es chistoso, pero es bastante revelador. Me dijo, ¿sabes cuál es la mejor definición de un nanosegundo? No, dije, ¿cuál es la mejor definición? Es el espacio que pasa entre que cambian la luz y el hueón de atrás te toca la bocina. Eso es un nanosegundo. Bueno, eso porque está esta agresividad, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un clima complejo en ese sentido, porque todas estas violencias son diferentes. No todas se resuelven igual. Algunas requieren un trabajo político de actualizar el pacto social, de resolver los problemas de desigualdad, de malestar social que existen. Otros tienen que ver con hacernos cargo y resolver dificultades que tenemos en relación a cómo la comunidad se organiza y ocupa los espacios públicos, se los apropia, la participación ciudadana. En ese sentido eso es muy importante. Pero hay una tercera dimensión que es ineludible, que no se puede confundir con las anteriores, que es la eficacia del Estado para perseguir el crimen. No se le puede pedir a la participación ciudadana ni a la equidad social que se haga cargo de unas bandas armadas que andan con metralleta matando gente. Uno no puede ir donde unos vecinos que escuchan balazos en la noche y decirle, organícense chiquillos y hagan una completada para juntar plata y hacer unos partidos de fútbol, porque la responsabilidad de las personas que no es traspasable. Y en ese sentido, una política progresista tiene que asegurar una fuerza policial muy eficaz, muy profesional, capaz de actuar respetando los derechos de la persona,
de las personas, de todas, ¿no? De las inocentes y también de las culpables, y los culpables también tienen derecho, ¿no? Pero actuar de manera efectiva, de manera drástica. Si hay una cosa blanda, ambigua, si hay incompetencia, inoperancia en el tratar el crimen, y el crimen cada vez se va haciendo más sofisticado, cada vez más violento, la sensación de desprotección de las personas y la tendencia a buscar respuestas en discursos más conservadores o más autoritarios es muy automática. O sea, es algo que pasa, es casi una ley de la vida. Si no hay respuesta, las personas terminan recurriendo a discursos conservadores y autoritarios. Entonces es un deber doble, ¿no? Porque tenemos el deber se fue y volvió. Tenemos un deber con la protección de la gente y sus derechos, y tenemos también un deber de desalentar las aventuras conservadoras, autoritarias y populistas. Y últimas dos cosas para cerrar de ping-poneo. Fake news que más te ha molestado y dónde hay que poner el foco en la campaña según lo que tú ves. El fake news que más me ha molestado es que ahora con la nueva constitución la gente no va a poder tener su casa propia. Es que realmente hay que ser muy cara dura. Y no te digo, o sea, la cantidad de gente que me ha hablado, que ha estado haciendo campaña, que ha ido a regiones, que le han dicho, no, si yo tengo dudas porque me van a quitar la casa. O sea, ya no es solo, o sea, no solo que no voy a acceder a la casa, sino que la que tengo me la van a quitar con la nueva constitución. Sí. Mi hijo no la van a heredar. Sí. Ya, ¿y cuál era la otra? Campaña, ¿dónde va a colocar el foco? ¿Dónde va a colocar el foco? A ver. Yo creo que el foco que hay que colocar, perdona que estoy hoy día un poco sensible porque han pasado muchas cosas hoy día que muestran que está difícil la cosa, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ganar y no solo darnos gustitos con esta campaña, yo creo que el foco hay que colocarlo en que este es un gran paso. No es el último paso, no es el paso final, pero es un paso muy importante. Y lo hicimos entre todos, como dijo Zurita, con todas las fortalezas que tenemos, pero también con los problemas que tenemos, con las heridas que tenemos, con los resentimientos que tenemos. Es verdad, se expresaron en este proceso. Y hay que irlos curando. Entonces, rechazar es una manera de profundizar esas heridas que no hemos curado. Aprobar es un paso en este esfuerzo de ir curándolas. Perfecto, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a la Gaby, que es nuestra encargada de comunicaciones, que está a cargo de los lives semanales. También hacerle un guía, así como, bueno, me encantó mucho. También el discurso de Gaspar Domínguez ayer estuvo muy buenísimo. Fue lo mejor ayer Gaspar Domínguez. Opacó todo, opacó presidenta, la María Elisa Quintero. Pero estuvo bien que lo opacara porque hizo un aporte muy grande con lo que dijo. Súper. Entonces yo creo que ahí también está como ese horizonte normativo, de pasión, de delicadeza también y de honestidad frente al proceso, como mostrando la flaqueza y la riqueza también que han tenido. Entonces, eso, y muchas gracias por estar con nosotros, por contribuir también a este granito de arena para que esto quede grabado, da vuelta, y después hacemos también alguna gráfica con lo que dice nuestro invitado. Así que gracias, Carolina. No, gracias a ti, Marco, por invitarme y por estar haciendo este esfuerzo. Todos los esfuerzos ayudan en esta etapa. Necesitamos muchos esfuerzos. Eso. Abrazo grande. Y gracias. Chao.